¿Alguna vez te has sentido como si te estuvieras ahogando? No literalmente en el agua, sino en problemas, en angustia, en una situación que parece no tener salida, como si estuvieras hundiéndote en un pantano profundo sin encontrar un lugar firme donde apoyar los pies. El Salmo 69 nos habla precisamente de eso. Es un grito desesperado, una oración que nace desde lo más hondo del sufrimiento. El salmista, que tradicionalmente se asocia con el rey David, empieza con una imagen muy poderosa: «Ansálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme». Describe cómo se hunde, cómo la corriente lo arrastra, cómo ha llegado a lo más profundo del agua. Es una metáfora de la desesperación total. Se siente abrumado, sin control, a merced de las circunstancias que lo superan por completo, y en medio de esta tormenta clama a Dios. Dice: «Ya estoy ronco de tanto gritar. La garganta me duele, mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios». ¿Te suena familiar? Esa sensación de haber rezado tanto, de haber pedido ayuda, hasta quedarte sin fuerzas y sentir que la respuesta no llega. Es un cansancio físico y espiritual, el cansancio de la espera, de mantener la fe cuando todo a tu alrededor te dice que te rindas. Pero el problema no es solo interno. El salmista también enfrenta enemigos externos, gente que lo odia sin motivo. Usa otra imagen muy gráfica: «Son más los que me odian sin motivo que los pelos de mi cabeza». Imagina la cantidad de personas en su contra. Se siente rodeado de hostilidad, de gente que busca destruirlo y que además lo acusa falsamente. «Me exigen que devuelva lo que no he robado», dice. Es la injusticia en su máxima expresión, no solo sufrir, sino ser culpado por algo que no hiciste. En medio de este caos, el salmista hace algo fundamental. Se vuelve hacia Dios con una honestidad brutal. No intenta aparentar ser perfecto. Le dice a Dios: «Tú sabes cuán necio he sido. No puedo esconderte mis pecados». Reconoce su propia imperfección, sus errores. No se presenta como una víctima inocente y pura, sino como un ser humano que ha fallado, pero que a pesar de todo busca a Dios. Esta honestidad es clave. A veces pensamos que para acercarnos a Dios tenemos que tenerlo todo resuelto, ser perfectos. Pero David nos muestra que es todo lo contrario. Es en nuestra debilidad, en nuestro quebranto y con nuestros errores a cuestas que podemos presentarnos ante Él, porque Él ya nos conoce. No hay nada que podamos ocultarle, y desde esa vulnerabilidad hace una petición muy conmovedora. Le pide a Dios que su situación no sea motivo de vergüenza para otros que también confían en Él. Al Señor Dios Todopoderoso, que no pasen vergüenza por mi culpa los que confían en ti. Piensa en eso. Incluso en su dolor más profundo, se preocupa por el impacto que su sufrimiento pueda tener en la fe de los demás. Le importa que su testimonio, incluso en la prueba, no aleje a otros de Dios. Su sufrimiento, nos cuenta, es en parte por su devoción a Dios. Por ti he soportado ofensas, declara. Me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultan. Se ha identificado tanto con Dios que los ataques contra Dios los siente como propios. Esto lo ha aislado, lo ha convertido en un extraño incluso para su propia familia. Sus hermanos
La gente más cercana a él lo ven como a un desconocido. El aislamiento es uno de los peores aspectos del sufrimiento. Cuando sientes que nadie te entiende, que estás completamente solo. Y la gente, en lugar de mostrar compasión, se burla. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Si me visto de luto, soy el hazmerreír de todos. Sus prácticas espirituales, su forma de buscar a Dios en medio del dolor, se convierten en motivo de chiste. Se vuelve el tema de conversación en las calles, la canción de los borrachos. Es una humillación pública y constante, pero justo en ese punto, cuando parece que no puede caer más bajo, el salmista reafirma su elección: pero yo, Señor, a ti clamo. A pesar de las burlas, a pesar del aislamiento, a pesar del dolor, su dirección no cambia. Sigue mirando hacia Dios. Él le pide ayuda en el tiempo favorable, en el ahora. Por tu gran amor, respóndeme. Por tu constante ayuda, sálvame. Su oración se vuelve cada vez más intensa, repitiendo las imágenes del principio. No dejes que me hunda en el lodo. Ponme a salvo de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente. No dejes que el profundo remolino me trague y se cierre tras de mí. Ah, es un clamor urgente, de vida o muerte. Siente que el abismo está a punto de devorarlo para siempre, y apela al carácter de Dios. San Señor, respóndeme. Tú eres bueno y todo amor. Por tu inmensa ternura, fíjate en mí. No le pide a Dios que actúe porque Él se lo merezca, sino porque Dios es bueno, amoroso y tierno. Confía en quién es Dios, más que en sus propias fuerzas o méritos. Respóndeme pronto, que estoy en peligro, grita. Él sabe que Dios conoce su situación a la perfección. Tú conoces las ofensas, la vergüenza y la deshonra que he sufrido. Tú sabes quiénes son mis enemigos. No necesita explicarle los detalles. Dios ya lo ve todo. Y el peso de todo esto le ha roto el corazón. Estoy sin ánimo y sin fuerzas. Confiesa. Buscó consuelo. Buscó a alguien que se compadeciera, pero no encontró a nadie. Inútilmente he buscado quien me consuele y compadezca, dice. ¡Qué soledad tan profunda! Y entonces llegamos a uno de los versos más impactantes del Salmo, uno que nos recuerda a otra historia de sufrimiento. En mi comida pusieron veneno, y cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. Esta frase es profética. Siglos después, Jesús en la cruz, en su momento de mayor angustia y sed, recibiría vinagre. Los primeros cristianos vieron en el sufrimiento de David una prefiguración del sufrimiento del Mesías, el justo que sufre, el siervo de Dios que es rechazado, insultado y traicionado. A partir de aquí, el tono del salmo cambia. La súplica se convierte en una imprecación, una petición de juicio contra sus enemigos. Pide que la mesa de sus enemigos, un lugar de paz y amistad, se convierta en una trampa. Pide que sean castigados, que la ira de Dios los alcance y que sus hogares queden desolados. Estas palabras pueden sonarnos muy duras hoy en día. ¿Cómo puede alguien que busca a Dios desear el mal a otros? Es importante entender el contexto. No es solo un deseo de venganza personal. El salmista ve a sus enemigos como enemigos de Dios, gente que persigue al que Dios mismo ha afligido. Pide justicia divina, no venganza humana. Pide que el mal
no quede impune. Y en última instancia, entrega el juicio a Dios, que es el único juez justo. Pide que sean borrados del libro de la vida, es decir, que no tengan parte con los justos. Después de este estallido de clamor por justicia, el salmista vuelve a su propia situación. Pero a mí, que estoy enfermo y afligido, levántame, Dios mío, y sálvame. Es como si, después de desahogar toda su frustración y su anhelo de justicia, volviera a poner el foco en su única esperanza, a la salvación de Dios. Y aquí ocurre el giro más importante de todo el Salmo. De la desesperación más absoluta, pasa a la alabanza. Es una decisión consciente, aún en medio del dolor, aún sin haber recibido la respuesta visible, decide cambiar su enfoque. Alabaré con cantos el nombre de Dios. Lo alabaré con gratitud. Se da cuenta de que la gratitud y la alabanza son la ofrenda más valiosa que puede darle a Dios, a más que los sacrificios de animales del templo. El Señor quedará más complacido que si le ofreciera un toro en sacrificio. La verdadera adoración no es un ritual externo, es una actitud del corazón. Un corazón que, a pesar de estar roto, elige alabar, y esta alabanza no es solo para él, tiene un propósito comunitario. Al ver esto, se alegrarán los afligidos y se animará el corazón de los que buscan a Dios. Su testimonio de fe en medio de la prueba se convierte en fuente de esperanza para otros que también están sufriendo. Se cumple lo que él mismo pedía al principio, que su vida, lejos de ser motivo de vergüenza, sea un estímulo para la fe de los demás. Su confianza se renueva, pues el Señor escucha a los pobres y no desprecia a los suyos que están presos. Recuerda una verdad fundamental. Dios está del lado de los vulnerables, de los necesitados, de los que no tienen a nadie más. El Salmo termina con una explosión de alabanza cósmica. Ya no es solo Él quien alaba, sino toda la creación. Alaben al Señor el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que en ellos viven. Su perspectiva se ha ampliado. Ha pasado de estar ahogado en su propio pozo de desesperación a contemplar la majestad de Dios sobre todo el universo, y termina con una promesa de restauración, pues Dios salvará a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá. La salvación personal se conecta con la salvación de todo su pueblo. La esperanza individual se convierte en una esperanza colectiva. Habla de un futuro, de herencia, de un lugar donde los que aman a Dios podrán vivir en paz y seguridad. El Salmo 69 es un viaje completo. Empieza en las profundidades de la desesperación y termina en las alturas de la alabanza y la esperanza. Nos enseña que está bien gritar, que está bien sentir que nos ahogamos, que está bien ser honestos con Dios sobre nuestro dolor, nuestra ira y nuestra debilidad, pero también nos enseña a no quedarnos ahí. Nos invita a levantar la mirada, a recordar quién es Dios, a elegir la gratitud incluso cuando no la sentimos, y a confiar en que Él escucha, responde y al final restaurará todas las cosas. Si hoy te sientes en ese pantano profundo, si sientes que te hundes, recuerda este salmo. No estás solo. Tu clamor no se pierde en el vacío. Y la alabanza, incluso un susurro de gratitud, puede ser el primer paso para salir del lodo y volver a encontrar tierra firme.
Gracias por acompañarme en esta reflexión. No olvides seguir nuestro canal para más contenido como este.